Y de parte de la Cámara de Industrias, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta charla que tenemos programada hoy sobre ¿puede ser el emprendimiento mi estrategia de innovación? Va a ser una serie de webinars que vamos a estar realizando y que les vamos a estar contando de qué se trata, pero la de hoy específicamente es esta y ya tenemos a nuestro expositor listo que se llama Sebastián Castrillón y les cuento un poco sobre él y su experiencia porque es un emprendedor que tiene ya más de 15 años de experiencia, es un gran apasionado por el tema de la innovación y el emprendimiento y tiene una amplia experiencia en emprendimiento corporativo de base tecnológica, usando diferentes metodologías como Lean, Startup, diseños y validación de modelos de negocio, prototipado rápido, diseños en experimentos, valoración en temas de tecnología, estrategia corporativa y también el tema de la transformación. Él es también docente universitario en temas de innovación, gestión tecnológica y emprendimiento corporativo. Así que, don Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte de estos webinars que vamos a estar realizando en conjunto con la empresa Estratec. Así que desde Colombia, que nos acompaña don Sebastián, muchísimas gracias y saludos y bienvenido. Güey, ¿cómo quedó? Me hace sentir muy viejo. Gracias, Tatiana, por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Gracias por aceptar este espacio. Como decía, pues yo soy Sebastián Castrillón, soy un emprendedor de toda la vida y he dedicado los últimos 12 años, más o menos, a entender cómo funciona muy bien un corporativo, un gran corporativo al interior y cómo se da la innovación dentro de un gran corporativo. Y en ese camino hemos venido aprendiendo, pues, o digamos que estructuramos una compañía que se llama Strateg, que básicamente se dedica a emprender para terceros, a trabajar en emprendimiento corporativo. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Vamos a conversar acerca de cómo cómo el emprendimiento es un vehículo supremamente importante de innovación, es un vehículo de transformación. En qué momentos, digamos, funciona más uno u otro vehículo, porque hay diferentes expresiones de emprendimiento. Entonces vamos a hacer eso. Este es un webinar bien particular porque va a ser más como una especie de masterclass. O sea, nosotros cuando estábamos diseñando digamos, la línea temática de lo que queríamos, pues de lo que la Cámara quería darle a sus afiliados y a la comunidad en general, pues decíamos, no podemos entrar a hablar de aceleradoras corporativas, de intraemprendimiento, de fondos de capital privado para invertir, pues de capital corporativo para invertir en startups, o sea, de un montón de conceptos más profundos si no damos al principio como una nivelación, si lo queremos decir así, para toda la audiencia en términos generales de qué es esto de emprendimiento corporativo y cómo esto encaja en la estrategia, porque es que al final la estrategia y la innovación vienen siendo la misma cosa. Entonces vamos a conversar un poco sobre eso. Como les contaba Tatiana, esto hace parte, esta es la primera entrega de una seguidilla de cuatro, pues son cuatro webinars en realidad. Hoy vamos a hablar, como les digo, muy estilo masterclass para dar los conceptos fundamentales de emprendimiento corporativo, qué es, cómo se come esto y cómo encaja en la estrategia, sobre todo hablando de cómo la estrategia de innovación de una compañía o la apuesta, la declaración de innovación de una compañía puede verse determinada por el emprendimiento, cómo vuelvo yo una organización emprendedora, una gran compañía. Y de ahí en adelante, una vez tengamos como todo este entendimiento general, vamos a arrancar más o menos cada 3 semanas a hacer unas entregas ya mucho más específicas de los vehículos como más relevantes o las expresiones más relevantes de emprendimiento corporativo para que todos tengamos un mayor entendimiento. Y esas 3 entregas adicionales van a ser en un formato diferente, van a ser más conversadas, más tipo panel, vamos a traer unos invitados de grandes organizaciones para que nos cuenten de la temática que vamos a hablar, cómo se da en esa organización, cuál es el racional estratégico para que una organización monte una fábrica de startups, por ejemplo, se meta en emprendimiento como servicio, haga intraemprendimientos, monte una aceleradora corporativa, tenga un programa de venture client o monte un fondo de CVC. O sea, todo ese tipo de expresiones, como les digo, que vamos a aclarar hoy,
las vamos a ir conversando en los en los diferentes momentos, en los 3 webinars, con unos invitados. Entonces, el 18 de mayo los invitamos a que conozcamos un poco más sobre intraemprendimiento, que es como la expresión más pura del emprendimiento corporativo, la que normalmente uno consigue. Cuando le dicen emprendimiento corporativo, uno inmediatamente se va a cómo la organización emprende. Vamos a hablar entonces un poco sobre esas fábricas de emprendimientos corporativos. Luego vamos a hablar de cómo se relacionan los corporativos grandes con startups o con emprendimientos, con el ecosistema de emprendimiento y esa fusión, qué valor genera, cómo se dan diferentes expresiones. Como les digo, hay programas de retos, hay hackathons, pero hay unos que son mucho más robustos, como las aceleradoras corporativas de startups y los programas de Venture Client. Vamos a profundizar en esos dos. Y finalmente vamos a ver uno de los vehículos más sofisticados para transformar una organización apalancada en el ecosistema de emprendimiento, y son los fondos de capital corporativo para invertir en startups, conocidos como CVC, Corporate Venture Capital, que básicamente busca invertir en negocios emergentes para transformar la organización. Ese es el ciclo de conocimiento que queremos entregar, que queremos que ustedes compartan, que lo compartan con sus pares en sus empresas, con sus pares en otras empresas, y que ojalá esto les permita tener una base de conocimiento un poco más robusta para poder sostener conversaciones a veces muy complejas dentro de las organizaciones. Muy brevemente, nosotros, pues, ¿por qué estamos acá? Nosotros somos una fábrica de emprendimiento en entornos corporativos. Nos hemos dedicado por ya 11 años, un poco más, a emprender para grandes organizaciones y con grandes organizaciones. Cuando digo para y con, es porque desarrollamos y operamos negocios. Somos una fábrica de negocios para corporativos, y también tenemos unas verticales grandes de conexión, pues, de innovación abierta, donde conectamos emprendedores con corporativos para crear nuevos negocios. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de esta temática a partir de nuestra experiencia propia, de lo que nosotros hemos visto, de cómo hemos entendido que las organizaciones al final declaran el emprendimiento como su estrategia de innovación y lo pueden, digamos que lo logran, y tiene unos réditos bastante importantes. Esto a nivel general, pues, como para darles una idea, nosotros trabajamos en todo Latinoamérica, sobre todo en y Centroamérica y Colombia, y hemos operado una gran cantidad de negocios, más de 30 emprendimientos corporativos. Hemos trabajado un montón con grandes organizaciones multilatinas, la gran mayoría de ellas. Entrando en materia, pues yo creo que para nadie es un secreto que estamos en un contexto completamente caótico. Cada vez va a ser más caótico. Eso no está mal, pues es una realidad en la que tenemos que vivir. Y pues cada vez más cobra relevancia este concepto, el famoso concepto de VUCA, que es tener un entorno volátil, incierto, complejo y supremamente ambiguo. Todos los días pasa algo, todos los días hay una revuelta social, todos los días hay un atentado terrorista, hay una crisis medioambiental, hay una invasión a algún país. Todos tenemos unos problemas, pues unas situaciones supremamente complejas en ciberseguridad, en ciberataques. Todos los días hackean algún sistema de información relevante, algún sistema de transporte, algún sistema de energía, sin mencionar todos los problemas de movilidad que podemos tener, de deforestación, de desplazamiento interno, inclusive en los mismos países, desplazamientos por hambruna. Nomás ayer estaba viendo el noticiero y habían llegado 8 barcos, cada uno con 300 personas de África a Italia. O sea, esto va a pasar cada vez más y a escala global. Y ni hablar, pues, de nuestro amigo el coronavirus, ¿cierto?, que nos dio una cachetada fantástica a todas las organizaciones, demostrando que todo puede pasar. O sea, ese paradigma que existía de no, es que para que este negocio se acabe tendría que ser que el mundo se parara y que todo el mundo se quedara encerrado en la casa. Pues sí pasa, listo, puede pasar. No, es que esto, para que este negocio se acabe tendría que ser que no se volvieran a mover todos los contenedores del mundo. Pues pasa, listo. Que no volvieran a volar los aviones en el mundo. Pasa. Entonces, todo este tipo de situaciones al final
pone mucha presión sobre los sistemas de gestión, inclusive no solamente todos los factores exógenos, digamos, sociales o macroeconómicos, sino los tecnológicos. Todos los días, todas las organizaciones se ven enfrentadas a la discusión de tenemos que transformarnos digitalmente, tenemos que robotizar, automatizar, tenemos que integrar ChatGPT, tenemos que irnos a la nube, tenemos que proteger mejor los sistemas de información, tenemos que volvernos más autónomos, tenemos que modernizar la flota, irnos a vehículos eléctricos, robotizar la planta, etcétera, etcétera. Y cuando lo hacen ya están obsoletos. Entonces, toda esta situación, precisamente tan compleja, pone demasiada presión, como les decía, en todos los sistemas de gestión y en todos los toma de decisiones de las organizaciones. Entonces, la respuesta inmediata de todos los comités directivos, de todas las juntas o sí, comités directivos, es, señores, tenemos que innovar. Entonces, le delegan esa responsabilidad de transformación de la organización a un equipo de innovación, que es un equipo chiquitito de 2, 3 personas, 5 personas, 10 cuando mucho en las organizaciones más robustas, para movilizar 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 40.000 empleados. Nosotros tenemos un cliente acá, es un gran retailer, es gigante, es como el Walmart en Colombia, tiene 45.000 empleados y el área de innovación tiene 4 personas. Entonces, eso suele suceder pues, en todas las organizaciones. Grupo Nutresa, que pues, es Pozuelo, y Pops en Costa Rica, pues es una empresa de más o menos unos 25.000 empleados y el equipo de innovación son 7 personas. Entonces, normalmente eso suele suceder en todas las organizaciones y tienen la responsabilidad de innovar. Pero además de que tienen esa gran carga encima, el pedido de ese comité directivo acerca de que tenemos que innovar siempre va acompañado de 2 expresiones adicionales y es tenemos que innovar rápido y barato. Siempre, siempre, eso es un must. Siempre tenemos que innovar rápido y barato. Y se nos olvida que es que hacer cualquier cosa rápido y barato en una organización grande es casi que una utopía organizacional. Es que no se puede, no es que no se quiera, es que no se puede. Es que los procesos que tiene una organización para proteger su core, para garantizar el cumplimiento de su propuesta de valor, son muy grandes, son muy pesados. Es que todo lo que nosotros hagamos en una organización grande y va a impactar miles, cientos de miles o millones de clientes. Es que nosotros no tenemos 50 clientes, tenemos millones de clientes como organización grande, es que tenemos miles de camiones, es que tenemos cientos de miles de metros de bodega. Entonces, hacer cualquier cambiecito es a una escala muy grande, por eso es tan complejo hacer cosas rápido y baratas. Ante esa situación, entonces, pues nos vamos a buscar esto cómo se come, a ver cómo nos metemos en este tema de innovación y empezamos. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos todos? Por formar a la gente. Bueno, formémonos en innovación, entonces nos traemos algunos que ya están medio formaditos, que sepan, que fueron a Cambridge, que fueron a Oxford, a MIT, yo qué vas a ver, al INCAE, se formaron en innovación, nos los traemos, ellos estructuran un área y empiezan a desarrollar un plan o un programa de formación en innovación. Compramos un montón de post-its, libros, le hace el Lean Startup, le hace Design Thinking, le hace el Business Model Canvas usted, después la empresa Invencible y así nos vamos formando, vamos aprendiendo y digamos que vamos logrando entender esto cómo se come. Sin embargo, las probabilidades de que en el mediano y largo plazo esto mueva la aguja son muy bajas por una razón y es que innovar y así como emprender, y por eso está ahí, innovar y emprender están pegaditos, ustedes los ven, ya les voy a decir porque no son solamente cuestión de herramientas, no es solamente cuestión de saberse la teoría, no es solamente cuestión de saber cómo funciona un Lean Canvas, un Business Model Canvas o un Value Proposition Canvas, o sea, va mucho más allá. Listo. Innovar y emprender, claro que necesitan herramientas, claro que necesita método, claro que necesita técnica, pero también hay que entender que esto es cuestión de contexto, arquitectura y cultura. Contexto, ¿en qué entorno a nivel general está la organización? El momento de la industria, la crisis que puede haber a nivel industrial,
cómo es los impuestos, en fin, cualquier contexto en el que esté la organización. La arquitectura es cómo está diseñada la organización para que esos equipos que tienen ganas de transformar la compañía, que tienen ideas, que tienen propuestas, en qué arquitectura están embebidos para saber si lo pueden hacer o no lo pueden hacer, porque no nos ganamos nada teniendo un montón de gente muy creativa, pensando y proponiendo un montón de cosas, si cada que lo proponen el jefe les va a decir que no. Listo. No nos ganamos nada teniendo un montón de gente trabajando en proyectos si los sistemas de compensación no están acordes a los resultados que ellos van a tener ahí. Siempre los voy a medir por el ROI o por el EBITDA que esos proyectos me generen, cuando en realidad me están generando es una rentabilidad estratégica que no es necesariamente medible en términos financieros. Entonces, ¿cuál es la arquitectura? Y finalmente, la cultura, que hace parte, digamos, como que engloba todo esto, y es cuál es la cultura a nivel general, el mindset a nivel general de la organización, de sus directivos y de sus dueños. ¿Listo? Y el middle management, porque ahí normalmente es donde donde se mueren muchos de los procesos de innovación, porque el jefe, el de arriba, el dueño y su comité directivo y los VPs súper volcados a la innovación, pero cuando los procesos empiezan, pues cuando las iniciativas emergen desde abajo, el middle management es el que aprieta y dice, esto no se hace así, nunca lo hemos hecho así, no lo podemos hacer así, el proceso dice tal cosa, la política dice tal cosa, y es muy normal. ¿Listo? Y sobre el concepto de, pues, el comentario de innovar y emprender, quiero detenerme ahí porque sobre esto es esta conversación. Resulta que es que innovar y emprender son cosas muy similares, y aquí abro inclusive para que vayan poniendo de pronto en el chat, eh, preguntarles una pregunta abierta: ¿cuál es la diferencia entre innovación y emprendedor? Si son lo mismo, ¿qué creen ustedes? ¿Listo? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Resulta que un innovador es un emprendedor, un emprendedor es un innovador. Pues esa es una pregunta que normalmente tenemos. Y espero que con la conversación que vamos a tener aquí, pues le podamos dar respuesta al final y que quede como muy claro. Mi adelanto: un emprendedor no necesariamente es un innovador. Listo. La innovación es acerca de hacer cosas nuevas. Listo. De crear valor de manera diferente, de entregar valor de manera diferente. No estoy diciendo no estoy refiriéndome a tecnología, no estoy refiriéndome a procesos supremamente complejos, no estoy hablando de complejidad ni de tecnología, estoy hablando de hacer cosas diferentes y que esas cosas impacten positivamente en alguna comunidad, en alguna audiencia. Un emprendedor es un tipo de persona. Listo. El emprendedor es un tipo de gente, es una forma de ser, eh, que ve problemas en todos lados, pero de manera positiva, y todos los quiere resolver. Algunas veces, normalmente cuando emprende, ¿cierto? Por eso se llama emprendedor. Cuando emprende iniciativas para resolver esas problemáticas, resulta ser muy innovador, y aquellas que normalmente son innovadoras, pues terminan generando un muy buen impacto. No necesariamente esas iniciativas terminan en nuevos negocios. Y eso va a ser súper claro y pues súper importante, y ahorita lo vamos a ver en un momento, porque emprender no necesariamente significa montar un nuevo negocio. Vuelvo y les digo, emprendedor es un tipo de persona, no es quien monta un negocio. Pero avancemos. Entonces, las empresas empiezan formando a todo el mundo, listo, y desarrollan capacidades en términos de conocimiento. Formamos a la gente, tenemos las herramientas, tenemos el método, pero nos tenemos que ir a trabajar un poco más en términos de la arquitectura, del contexto en el que está la organización. Entonces, tendemos a dar el siguiente paso, y es montar centros, no solamente áreas, porque las áreas se van robusteciendo, sino centros de innovación, que son espacios donde se legitima esa actividad de innovar, donde la gente, digamos, tiene un entorno en el que dice, yo aquí puedo ser libre, yo aquí puedo crear, se conversa, es abierto, o sea, es importante, es chévere, son muy importantes. O sea, los centros de innovación tienen una función supremamente importante en las organizaciones, son muy buenos, funcionan muy bien, pero funcionan muy bien para un tipo de innovación, y es la innovación incremental. Porque es que ahí, vuelvo y digo, se legitima digamos, la declaración de ser una empresa innovadora. Sin embargo, las probabilidades de que se den grandes saltos desde un centro de innovación
son limitadas. No estoy diciendo que no se pueda, y en organizaciones más, digamos, que son maduras en temas de innovación, funcionan muy bien, pero lo normal es que no se den grandes saltos cuánticos, y lo queremos ver así, por una razón muy sencilla, y es que esos centros de innovación siguen embebidos dentro de la compañía. Entonces, son muy buenos para la innovación incremental, para mejorar procesos, para innovar en producto, para hacer extensiones de línea, de categoría. Funciona muy bien, pero para salirse del core del negocio y transformarlo, no funcionan tan bien porque están pegados a los mismos procesos, la misma estructura, o tienen que obedecer y proteger la marca, tienen unos indicadores que son mucho más pegados al core, muchos de ellos tienen indicadores inclusive financieros de rentabilidad, etcétera, etcétera. Entonces aparece en el camino una solución como menos convencional. Y es que como están tan de moda los emprendedores y salen los Rappis y salen los Ubers y salen los Avi, los Kavak y Airbnb, y todos empiezan a transformar todas las industrias desde hace más o menos unos 15, 20 años con el boom tecnológico, empiezan a emerger todas las startups. Entonces pues una razón como pues un racional como muy obvio es pues comportémonos como emprendedores. Mire que los que nos están quitando el negocio y los que están rompiendo las industrias son los emprendedores. Entonces, pues actuemos como emprendedores. Y digamos que esta conversación es supremamente importante porque no es tan sencillo. Listo, comportarse como emprendedor no es simplemente una declaración, no es simplemente cambiemos las oficinas, quitemos las divisiones, pongamos mesas abiertas, cambiémosle los computadores a todo el mundo y pongámosle Mac, que todo el mundo use Mac y todo el mundo puede venir en tenis, ¿cierto? Y quitemos las zapatillas y quitemos la corbata y que cada cual venga como quiera. O sea, eso hace parte de la arquitectura, pero no es suficiente. Vuelvo y digo, porque es que ser emprendedor es cuestión de mindset, es un tipo de gente. Entonces implica cambiar el mindset de las personas que están en la organización y traer gente con formas de pensar diferente. Emprender un negocio es como tener un bebé. Eso a mí me gusta usar mucho esta analogía porque aterriza un poco más, porque todos o hemos tenido bebés o sobrinos o hemos sido bebé algún día, hemos visto un bebé en la vida pues de una mujer en embarazo. Entonces, tener pues, un proyecto de innovación es como tener un bebé. Listo, como tener y tener un bebé. Resulta que pues, una mujer se demora 9 meses para tener un hijo. Así de sencillo. La lógica corporativa nos llevaría a pensar que si yo observo el fenómeno y soy capaz de entenderlo, pues soy capaz de optimizarlo y soy capaz de estandarizarlo. En ese sentido, si yo veo que una mujer se demora 9 meses para tener un bebé, pues si yo pongo 3 mamás experimentadas, podría tener el bebé en 3 meses. Y eso no funciona así. Listo. Esa es la lógica que muchas veces mata muchos proyectos. Nosotros tenemos que entender que un proyecto de innovación está inmerso en un contexto de incertidumbre y que normalmente nosotros le tenemos que dar el tiempo para que ese bebé crezca, para que ese bebé se geste, se le formen todas las partecitas, ¿cierto? Todas las extremidades, las manos, todo, y viva su proceso natural de maduración. E inclusive cuando nace, tenemos que irlo llevando de a poquitos para poder entender cuál es su talento. O sea, yo no puedo declarar desde el momento cero en el que el proyecto nace o en el que el bebé nace que ese bebé va a ser un buen cantante. Yo no sé. O que ese bebé va a ser un buen abogado. No tengo ni idea. Yo tengo que esperar a que el niño empiece a mostrar sus talentos, sus habilidades, qué es lo que le gusta y en qué es bueno, para poder definir cómo hago las apuestas. Y si el niño me sale con talento para la música, pues le contrato profesores de música. Si nace bueno para el fútbol, pues le contrato profesores de fútbol, le meto a escuela de fútbol. Y si es bueno en matemáticas, lo pongo a jugar ajedrez y lo meto a un club de matemáticas. Pero es en el camino que yo voy entendiendo eso. Yo no puedo estandarizar el proceso de crianza de un bebé así como así, o sea, de manera liberada, basándome en el hecho de que como yo soy abogado, mis hijos van a ser buenos abogados. Listo. ¿A qué llevo esto? Pues, ¿por qué menciono esto? Porque es que tendemos en las organizaciones a tratar a todos los niños por igual. Listo. Y a tratar a un bebé, a un niño de 4 o 5 años,
como si fuera un adolescente de 16, 18 años, inclusive un adulto de 20, 25 años. No se puede. No es que no lo mida, yo sí tengo que medir al bebé, yo tengo que medir al niño, mejor dicho, al bebé no, al niño. Yo tengo que medir si el niño hace las tareas, si llama a la abuelita, si me responde feo o no, si limpia su cuarto, ¿cierto? Si dobla si tiende su cama, en fin, yo tengo que medir al bebé y le tengo que poner las métricas, pero métricas acordes a su edad, a su estado de desarrollo. Yo no puedo juzgar a un niño por su capacidad o incapacidad de darme plata a mí para pagar un arriendo. Listo. Yo mido así al joven de 25 o 22 años, pero al niño no lo puedo medir de la misma manera. No significa que no lo mida. Entonces, esa tendencia, pues para cerrar aquí, a medir todo de la misma manera, el medir todo con EBITDA, con WACC, con ROI, normalmente mata los nuevos negocios y mata el emprendimiento. Entonces, la invitación acá es cómo hago para que la organización sea más emprendedora. ¿Cómo hago para que la organización entienda que hay niños de diferentes edades y que esos niños son el futuro de esta familia, son el futuro de esta empresa y los tengo que tratar diferente? Por eso, eh, tenemos que entender entonces que cada organización tiene un objetivo y una estructura diferente, una intención y una función en este mundo diferente. Estamos hablando de un niño y un adolescente, pues un joven de 20 años, ¿cierto? En una familia, los dos al final son hijos, son personas, exactamente igual pasa en las organizaciones. Hay dos tipos de organizaciones, lo que pasa es que una es chiquita, una es emergente y la otra está consolidada, la otra es adulta. Entonces, una gran organización, una gran compañía, pensemos en una gran compañía, y de hecho se dice mucho, ¿no? Es que voltear este buque, virar este buque es súper complejo. Eh, Pensemos en una gran organización como un gran buque de carga, un gran barco de carga. Es un barco que está lleno de capacidades, lleno de recursos, lleno de clientes, lleno de procesos, lleno de camiones, lleno de bodegas, lleno de canales, de tiendas físicas, etcétera, pero tiene un cuarto de mando gigante con un oficial, con un montón de, pues con un capitán, con un montón de oficiales, con ingenieros, con radar, con sonar, con un montón de sistemas de navegación que le permiten navegar de manera segura y son capaces, una organización es capaz, grande, es capaz de definir cómo hacer para llegar del puerto A al puerto B de la manera más segura, sabiendo cuándo acelerar, cuándo desacelerar, por qué canal meterse y por qué canal no. Es capaz de predecir el clima y hacer un freno o hacer un cambio en la ruta de manera preventiva según vaya viendo la cosa. Eso es una gran organización. Una startup es una compañía también, o sea, es una empresa también, es una organización más pequeña con uno o dos recursos o una o dos capacidades medulares clave importantes, manejada por unos locos mucho más, digamos, informales. La toma de decisiones es más informal, menos profesional, pero no significa que no generen valor. Tienen una capacidad o un recurso muy importante con el cual pueden hacer una transformación importante. ¿Qué pasa? Si el gran barco se voltea, la pérdida es enorme. Si la startup se voltea y se va ese container al agua, pues se perdió un container, ¿qué más vamos a hacer? Siga. Estos emprendedores, estos de la derecha, normalmente no saben para dónde van. Saben de dónde arrancan, pero no necesariamente dónde llegan. No tienen los sonares, los radares, la hoja de ruta clarísima. Y se meten al mar esperando llegar a un buen puerto. ¿Listo? En ese sentido, las grandes organizaciones tenemos que saber que están diseñadas para ejecutar y explotar negocios existentes y conocidos, mientras que las startups, los emprendimientos, son organizaciones también, como les digo, pero diseñadas o su función social está en explorar y diseñar modelos de negocio desconocidos. Es enfrentarse a contextos de incertidumbre. ¿Listo? La gran organización gestiona riesgo. La startup gestiona incertidumbre. Y estos dos conceptos son súper importantes. ¿Listo? El riesgo y la incertidumbre son la base de por qué el emprendimiento puede ser la estrategia de innovación de una compañía. ¿Listo? Gestionar riesgo es muy sencillo. El riesgo es yo soy capaz de mapear todas las posibles situaciones a las que me puedo enfrentar y en ese sentido soy capaz de gestionarlo y de diseñar planes de acción, pues, o sí,
tener un árbol de decisión y decir, si pasa A, entonces B, si pasa B, entonces C, si pasa H, entonces F, y así sucesivamente. O sea, yo soy capaz de tener una matriz que me permita gestionar las posibles eventualidades que van a ocurrir o que pueden llegar a ocurrir. La incertidumbre es el contexto en el que yo no tengo ni idea qué es lo que va a ocurrir. Yo no soy capaz de tener ese mapa de situaciones, por lo tanto, voy muy a la deriva. Y eso no le gusta a las organizaciones. Las organizaciones grandes no son capaces de estar ahí, porque es que el riesgo de pérdida es muy grande. Por eso, y lo que les acabo de mostrar, es la base de lo que se conoce como ambidestrismo organizacional. ¿Listo? Por eso aparece este concepto en el escenario. ¿Qué es el ambidestrismo organizacional? Es la capacidad que tiene una compañía, grande o pequeña, pero hablando en este contexto corporativo, es la capacidad que tiene una compañía para explotar y explorar el negocio de manera simultánea. O sea, explotar el negocio actual del que vivimos, el que nos da la plata hoy, explotarlo súper bien, ser muy eficientes haciendo eso y de manera simultánea explorar el negocio del futuro. ¿Listo? El mañana, el futuro de esta organización. Y eso es una razón de eficiencia. O sea, tenemos que ser eficientes explotando el negocio de hoy y explorando el negocio del futuro. O sea, ¿cómo hacemos para llevar ese barco de manera segura del puerto A al puerto B? Pero ¿cómo hacemos también para garantizar que ese emprendimiento chiquito, esa startup chiquita que sale con una capacidad, un recurso específico, sea capaz de llegar a un buen puerto que eventualmente puede ser un buen puerto para la gran organización? Vuelvo y les digo, es una razón de eficiencia. Se trata de cómo hacemos para tener procesos, culturas y estructuras que ya las tiene la organización. Ahí, digamos, ese es el mundo normal para ser muy eficientes en la explotación, pero también cómo hacemos para crear o modificar los procesos, las culturas y las estructuras que se requieran para explorar el negocio del futuro. Nosotros tenemos aquí un caso, pues tenemos un caso muy interesante y es una empresa de pinturas, de cemento, o sea, del sector de la construcción. Terminamos montando un negocio de comida, de suplementación mineral para caballos y para perros. Listo, entonces la estructura, la cultura y los procesos que se necesitan para que un negocio de suplementación mineral para animales sea, digamos, funcione bien en un entorno de una empresa de sanitarios, de pintura y de cemento, es muy complicado. O sea, tienen que ser estructuras paralelas, diferentes, porque es que la forma como yo vendo, mis canales, mis vendedores, mi comunicación, la forma de cobrar, absolutamente todo es diferente. Listo. Y yo no puedo matar un negocio bueno eh, simplemente porque yo no sea un buen dueño. O sea, que el negocio se muera si es mal negocio, pero si el negocio es bueno, yo tengo que darle la libertad de que tenga su proceso, su cultura y su estructura independiente para que pueda emerger y pueda ser exitoso en el mercado. ¿Listo? De eso se trata la ambidestrismo, de ser bueno, de ser eficiente en los dos lados. Esto da pie, entonces, a hablar de emprendimiento corporativo. Y qué pena, esperen que es que se me desapareció el chat de acá y quiero ver si no, espera, se me había perdido, si había alguna conversación. Entonces, esto nos da pie a hablar de emprendimiento corporativo. ¿Qué es el emprendimiento corporativo? Es una respuesta, digamos, estratégica de una organización para navegar en contextos de complejidad e incertidumbre. Esta imagen es súper importante, siendo el emprendimiento, pues la startup o el emprendedor, este barquito azul, el remolcador que va arrastrando al gran buque por un contexto donde no es capaz de navegar de manera tranquila, donde no se siente confiado, donde el riesgo de quedarse encallado es muy alto. Entonces, el emprendimiento es ese vehículo que jala a la organización por ese camino de futuro que normalmente la gran compañía no es capaz de explorar por sí sola. Existen demasiadas definiciones. O sea, esto nosotros, yo no sé si es la primera vez que lo oyen o seguramente si ya lo han oído, no creo que lo hayan oído hace más de 3, 4, 5 años, cuando mucho, hablar de emprendimiento corporativo. Pero esto es una disciplina, pues, o un área del management que desde el punto de vista académico se estudia desde los años 60, 70, finales de los 60, principios de los 70. Ya hay
digamos que ya se conceptualiza sobre el emprendimiento corporativo y se ha venido estudiando durante más de 50 años en el mundo. En Estados Unidos se ha no solamente estudiado, sino estructurado mucho más, y en Europa, en países como Alemania, sobre todo, es muy fuerte en el tema desde hace muchos años, pero digamos que a nivel regional es relativamente reciente. Esto para decirles que hay demasiadas definiciones, dependiendo de la organización o del académico al que uno se aproxime, puede variar. Sin embargo, todas coinciden en básicamente lo mismo, y es la forma como una organización establecida, listo, una organización que ya existe, que lleva bastantes años en el mercado, es capaz de transformarse y de crear nuevos negocios o nuevas, digamos, arenas de crecimiento pues para el futuro de su organización, apalancándose en capacidades y recursos existentes, utilizando una mentalidad de emprendedor, básicamente. Listo, es cómo hago yo para transformar la organización, apalancando mis capacidades y recursos, creando nuevas oportunidades de negocio. De eso se trata el emprendimiento corporativo a nivel general. Sea interno, sea externo, o sea apalancado en emprendedores internos, sea apalancado en emprendedores del ecosistema. El emprendimiento corporativo se trata entonces de juntar lo mejor de los dos mundos. Listo. De cómo hacemos para juntar esa agilidad, esa baja aversión al riesgo, esa orientación al propósito, esa capacidad de colaboración de los emprendedores con todos esos recursos y capacidades que tiene una gran organización. Los canales, la plata, los clientes, los miles de proveedores, los expertos, todo lo que puede tener una gran organización. Juntar eso es una magia, eso es una bomba. Lo que eso genera es valor, pero incalculable. El emprendimiento corporativo es un concepto sombrilla, listo. Y como concepto sombrilla tiene diferentes expresiones. Entonces, hay unas, yo les decía, ser emprendedor es alguien que es un tipo de persona que ve problemas y lo resuelve, no necesariamente que monte un negocio, listo. Entonces, cuando uno habla de emprendimiento corporativo, hay que entender que está el corporate venturing, lo que se conoce como corporate venturing, que son como, traduciría como iniciativas corporativas, listo, que están orientadas a nuevos negocios. Pero también hay una rama del emprendimiento corporativo bastante estudiada que no necesariamente deriva en nuevos negocios, que se llama emprendimiento estratégico y hace referencia a todas las actividades o los comportamientos o los mindsets de las personas de una organización que actúan como emprendedores, pero no necesariamente crean nuevos negocios. Entonces, es la persona que está en el área de talento o en abastecimiento, dice, la forma como nosotros, no sé, registramos proveedores no es, o sea, no debería ser así. Ah, pero es que esa es la política, es el proceso, así lo hemos hecho 20 años. Pero porque lo hayamos hecho 20 años así, así no debería ser. Yo creo que hay una mejor forma de hacerlo. Y en mi propio tiempo, así me digan que no, con mis recursos, yo me busco cómo y transformo ese proceso. Listo. Y emprendo una acción para transformar ese proceso. Eso es el emprendimiento estratégico. Normalmente, cuando uno habla de emprendimiento corporativo, no se refiere tanto a ese emprendimiento estratégico, pero hago la aclaración porque es algo que conceptualmente es bien importante. Con esa aclaración, vamos a hablar de emprendimiento corporativo muy en la línea de corporate venturing, listo, y es todas las acciones, pues, o las expresiones internas, externas e híbridas que tiene una organización basadas en emprendimiento para transformarse. Aquí, esperen un segundito que veo un chat. Ahora. Entonces, esta es una matriz que desarrollamos nosotros como para tratar de aterrizar un poquito más como dónde está el emprendimiento en la estrategia de una organización. Eh, Resulta que si nosotros hablamos de innovación, hay muchas formas o muchos vehículos, muchas expresiones de innovación dentro de una organización. Listo. No todas ellas están orientadas a emprendimiento corporativo del lado de corporate venturing. Muchas de ellas son, digamos que pueden tener
matices o intenciones de emprendimiento corporativo por el lado de emprendimiento estratégico. Ya se los voy a ilustrar. Nosotros, dependiendo de la organización en la que estemos, vuelvo y digo, por eso arranqué al principio, es cuestión de arquitectura, cultura y contexto. Tiene muchos factores, entonces dependiendo de cuál es mi capacidad de inversión, pues cuando digo mi capacidad es como organización, qué tan adverso o no al riesgo soy, qué tanta plata tengo para invertir, qué tanto me conecto o no con los ecosistemas, o sea, qué tan abierto soy a colaborar con el ecosistema o no. ¿Listo? Qué tanta capacidad, qué tanta madurez, qué tan maduro soy yo como organización en temas de innovación. ¿Es algo que vengo haciendo hace 2, 3, 5 años o es algo que vengo haciendo hace 10, 15, 20 años? ¿Qué tan sofisticados son mis procesos de innovación? Dependiendo de ese montón de variables, pues uno encuentra actividades que son mucho más internas, digamos, menos intensivas en riesgo y en inversión, como tener unidades de innovación, grupos de innovación, áreas de innovación, o inclusive vamos pasando a centros o laboratorios de innovación, unos muy para resolver problemas internos de mejora continua, otros más orientados a nuevos negocios, pero muy desde el interior de la compañía. Y vemos otros casos en los que tenemos organizaciones que son más maduras, que son más abiertas y empiezan a contemplar opciones de conectarse más con el ecosistema, de traer conocimiento externo, de montar fábricas de startups, pues, o venture studios o como se le quiera llamar, pues hay muchas formas de llamarle a unidades de creación de nuevas compañías, a hacer joint ventures, a invertir en startups, a tener incubadoras externas, a colaborar con aceleradoras, con incubadoras externas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Estas actividades, como les digo, unas son de emprendimiento estratégico porque no están necesariamente orientadas a crear nuevos negocios y hay unas que de manera contundente están orientadas a corporate venturing, a crear nuevos negocios, que son las que ustedes ven acá. Listo, no es que no tengan impacto en procesos o en innovación incremental, seguramente sí, pero la gran mayoría de veces o su foco final está en transformar la organización y aprovechar nuevas áreas de crecimiento, nuevas áreas de oportunidad o plataformas de crecimiento, como le quieran llamar, pues o como le llaman en cualquier, en las compañías. La operación ambidiestra, entonces como les digo, pues lo que busca el emprendimiento dentro de la estrategia es promover la operación ambidiestra y es permitirle a una organización que cree estructuras paralelas, mecanismos paralelos de operación de manera tal que tengamos un core de negocio con sus CEO, con sus áreas funcionales, todas las áreas funcionales normal y se queden trabajando las áreas funcionales como hoy funcionan, incluyendo una gerencia de innovación. O sea, la gerencia de innovación es muy importante para el core, porque es que ahí es que se mejoran los procesos, se mejoran los productos, se crean, se hacen mejoras incrementales a los productos para desarrollar nuevos productos. O sea, es supremamente importante tener una IMO, pues una Innovation Management Office o una gerencia de innovación en el core. Sin embargo, esa gerencia de innovación es muy poco probable que mueva la aguja en transformación radical del negocio. Por eso es, digamos, como el llamado a tener una dirección de ambidiestrismo, una dirección de emprendimiento que seguramente tendrá que tener su estructura funcional independiente, ¿listo? Tendrá que tener su forma de operar las comunicaciones, el tema comercial, la logística, las operaciones, la contratación de personal, o sea, tiene que tener una estructura funcional, pero que seguramente va a diferir del alcor del negocio. ¿Por qué? Pues porque es que nos vamos a meter en un negocio de, yo qué vas a ver, de cosméticos, nos vamos a meter en un negocio de mascotas y eso cambia radicalmente la ecuación, la forma como yo tengo que operar. Tener una operación ambidiestra es muy importante porque le da a esos equipos de emprendimiento, pues que van a comportarse como emprendedores, que van a probar rápido, que van a arriesgarse, que se van a equivocar, que van a experimentar, les va a dar autonomía sin esa burocracia corporativa para que puedan hacer eso. Van a tener unas reglas de juego muy diferentes, van a tener unos sistemas de medición y gestión muy diferentes. Listo, vamos a tener una mitigación al tener el equipo por fuera separado,
una mitigación de todo el riesgo reputacional y legal que normalmente si yo hago eso en el core, pues por eso no me dejan hacerlo, porque es que los riesgos son muy grandes. Entonces, por eso es tan importante tener esa operación ambidiestra y bien separada. Ya para ir cerrando, y esto hace parte de lo que vamos a ver en los siguientes 3 webinars, pues hay muchas de esas expresiones que ustedes ven, pues como centros de innovación, laboratorios de innovación o servicios de consultoría, pues que no vale la pena detallar porque son, digamos, ampliamente conocidos, pero queremos profundizar en 3 de los modelos como más complejos, más robustos, tal vez menos tradicionales durante este ciclo de webinars. Entonces vamos a ver eh, pues, qué son las fábricas de startups o los startup studios o los venture studios, o como, pues hay muchas, como les digo, hay muchas formas de llamarlo, que son una evolución de esos laboratorios o centros de innovación orientados a nuevos negocios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo son esas entidades que están diseñadas para trabajar con y por emprendedores de manera tal que se creen nuevos negocios dentro de la compañía? Es una forma de operar intraemprendimientos de manera supremamente eficiente. Está inclusive lo que se conoce como Startup as a Service, que es la tercerización de esas fábricas de emprendimiento, de esas company builders o de esas venture studios. Es otra expresión que vamos a ver en el siguiente webinar. Están las aceleradoras, perdón, los CVCs, los que son básicamente los fondos de capital corporativo para invertir en emprendedores, y finalmente las aceleradoras corporativas o programas de Venture Client, que son unos programas de innovación abierta para conectar emprendedores con el gran corporativo para cerrar brechas de portafolio o brechas de cadena de valor. Son supremamente importantes, muy, digamos, de un impacto muy grande en la organización, y pues vamos a detallarlo, vuelvo y les digo, en unas conversaciones con algunos amigos de algunas empresas que han vivido estos procesos y tienen bastante para contar. Unas reflexiones finales de todo este camino, de todo este recorrido, decirles que pues la innovación no es una opción, o sea, no es que sea de pronto sí, de pronto no, esto sí o sí tiene que pasar por una razón muy sencilla, y es que cuando uno va y mira, al final uno puede compilar la definición de innovación como la articulación de todas las capacidades, recursos y elementos de mi negocio para crear cosas nuevas y poder ganar en el futuro. Es decir, la innovación se trata de ganar. Y si uno va y mira la definición de estrategia, también la puede resumir en cómo hago yo para ganar. Listo, la estrategia es para ganar. O sea, yo no hago un ejercicio estratégico simplemente para jugar, sino para jugar y ganar en ese juego en el que me voy a meter. Entonces, al final se trata de lo mismo. ¿Cómo hacemos nosotros para que esto no sea una opción, sino que sea una capacidad y una actividad permanente de las organizaciones? Eh, Pegado a eso y muy pues relativo a la charla, entonces es cómo hago yo para innovar de manera permanente, apalancándome del mindset que todos, bueno, no todos, pero la gran mayoría de las personas podemos llegar a tener independientemente del área en la que estemos y del nivel en el que estemos en la organización. Hay un principio del Lean Startup, que es una de las metodologías pues más usadas para trabajar estos temas, y es que los emprendedores estamos en todos lados. Todo el mundo es emprendedor. No necesariamente todo el mundo quiere montar un negocio, pues digo, pero todo el mundo es emprendedora. Todo el mundo es capaz, dependiendo del problema que se presente, si es afín con sus intereses, con sus gustos, es capaz de emprender acciones para resolverlo, así le digan que no, así no esté dentro de sus funciones, así no le paguen más por eso, es capaz de hacerlo y estaría dispuesto a hacerlo. Entonces, es súper importante y por eso el emprendimiento emerge como una opción tan relevante para la innovación. Entender que la innovación no se trata de tecnología, no se trata de productos sofisticados, no se trata de complejidad, se trata de obviedad, de ser recursivo, de ser observador, y entender que los emprendedores, o sea, los que tienen o tenemos ese mindset de emprendedor mucho más desarrollado, más despierto,
que se puede despertar, vuelvo y digo, eso es cuestión de técnica y de práctica, eh, pues es como mucho más natural para ese tipo de gente y vuelvo y digo, por eso el emprendimiento es tan relevante para el tema de innovación. ¿Listo? Porque es que los emprendedores son capaces de coger todo de todos lados y armar un Frankenstein ahí de solución súper raro para solucionar un problema de manera muy rápida, bajo la premisa de que todas las ideas son de segunda mano. O sea, al final cualquier mega innovación que uno vea es la sumatoria de un montón de innovaciones. El iPad, o sea, Steve Jobs no se inventó el iPad, eso está inventado hace mucho rato. El man simplemente uno las piezas y cuando uno va y mira las grandes innovaciones, resultan todas ser la unión de un montón de piezas de una manera diferente que genera un impacto diferente. Los emprendedores tenemos esa habilidad. Entender también que improvisar, que eso es muy del emprendedor, de resolver en caliente, la improvisación estratégica es fundamental. O sea, uno, claro, hay que tener en cuenta los datos, pero también hay que tener en cuenta la intuición y ser muy hábiles en juntar esos datos con la intuición para poder tomar decisiones así se salgan del plan. La cosa es que si yo dejo eso en una estructura corporativa tradicional, va a ser muy difícil salirme del plan porque es que no se permite, no está, la organización no está diseñada para que nadie se salga del plan, está diseñada para seguir el plan. Por eso el ambidiestrismo y el emprendimiento son tan relevantes para poder cambiar el plan en la medida en que el contexto nos vaya diciendo que es por ahí. Esperen, yo paso por acá. Pues bueno, esta de los burros se buscan para rascarse, básicamente hace referencia, apenas que se me envió, hace referencia a que tenemos que confiar es en los datos, tenemos que confiar en esa intuición propia que tenemos nosotros y no solamente en todo lo que nos digan los pares, o sea, las organizaciones tienden a morir simplemente porque se preguntan entre ellos mismos cuál debería ser el camino y resulta que es que si todos trabajamos en la misma compañía, pues es porque todos nos parecemos y todos tenemos la misma visión. Ahí hace referencia al dicho que los burros se buscan para rascarse. Entonces, busquemos, salgámonos de los muros de nuestra organización, de nuestra familia, de nuestros amigos y confiemos realmente en los datos y seamos mucho más abiertos a experimentar, a comportarnos como emprendedores, a plantear hipótesis, a atrevernos a fallar, a lanzar experimentos al mercado y a validar o invalidar esas hipótesis. O sea, todo lo que digamos es mentira hasta que se demuestre lo contrario. No porque lo digamos en esta organización, que somos los líderes del mercado, significa que es verdad. ¿Listo? Y finalmente, entender que esto es cuestión de gente. No, una carrera no la gana el carro, listo, una carrera la gana el piloto. Es decir, la carrera la ganan los emprendedores, los miembros de la organización, no la ganan los productos, no la ganan los procesos, no la gana la tecnología, no la gana el canal, no la gana el carro, no la gana la tienda. La gana es, el ganar en el mercado es posible gracias a la gente que está detrás de esos vehículos. ¿Listo? Por eso es tan importante, digo, el mindset emprendedor. Cerrar diciéndoles que pues unas veces se gana y otras veces se aprende. Esa es como la base de cualquier emprendedor que está dispuesto a equivocarse, a caerse, a volverse a levantar. Eso es lo que necesitamos para poder innovar en una organización. Y finalmente, invitarlos, cerrar el espacio con la invitación nuevamente a que se unan, compartan el contenido e inviten a sus pares, a la gente que crean, que consideren pertinente, para que profundicemos más en estos tres vehículos, les digo que son como los más robustos de emprendimiento corporativo y entendamos qué son esas fábricas de negocios, esas company builder o startup factories, qué son las aceleradoras corporativas y los programas de Venture Client, esos programas de innovación abierta robustos que conectan emprendedores con corporativos y finalmente que aprendamos un poco de fondos de inversión de capital corporativo en emprendimientos. Eso era todo por hoy. Muchas gracias. Sebastián, muchísimas gracias y de verdad que muy interesante. Voy a esperar a ver si en el chat hacen alguna consulta o algún comentario adicional que quieran sobre esta charla. Y Claro. comentarles también que, bueno, ahí estaban escribiendo sobre la grabación. Nosotros se las vamos a compartir al correo electrónico que ustedes registraron al inscribirse. Entonces, eso les va a llegar en el transcurso de la tarde para que sepan.
Y muy importante, no sé, Sebastián, tal vez si puedes volver a compartir los webinars que vamos a tener programados. Nuevamente, tal vez si puedes dejar esa pantalla para que los invitados puedan ver las fechas específicas de estos webinars, que puedan inscribirse, y nosotros evidentemente les vamos a estar enviando nuevamente las fechas exactas. Bueno, las fechas ahí ustedes las tienen, las horas exactas cuando se van a estar desarrollando estos webinars para que puedan participar. Ojalá puedan estar en todos, porque es una serie de charlas que los va a llevar, digamos, a un proceso de cómo emprender y entender un poco más el tema. Ahí se están viendo la Entonces, pantalla. sí, ahí la estamos viendo en este momento. Exacto. Entonces, para que vean las fechas, la próxima es el 18 de mayo, hay otra el 8 de junio y terminamos el 22 de junio. No sé si alguien tiene alguna consulta, si quiere levantar la mano, si quiere abrir el micrófono, si quiere hacer algún comentario adicional. No, muy tímidos hoy, Muy tímidos, muy callados. ¿verdad? Hola, Claro, cuéntame. sí, que muy interesante la charla, muchas gracias. Y me imagino que los enlaces de inscripción van apareciendo en el Facebook, donde los han estado publicando. Sí, exacto. Nosotros lo vamos a publicar en nuestras redes sociales, y también, bueno, lo vamos a estar enviando a las diferentes bases de datos que nosotros tenemos. Y ustedes, como ya se inscribieron en entonces igual les volvemos a escribir para recordarles la próxima, que es del 18 de mayo. Sí, sí, tal vez sí nos mandan como las fechas y para uno como irse ya organizando en su calendario y así tenerlas ahí apuntadas. Muchas gracias. No, a Gracias, ti. Andrea. Bueno, Bueno, entonces, creo que entonces estaríamos. Gracias a todos por conectarse. Sebastián, muchísimas gracias por su tiempo, y nos vamos a estar viendo en próximas charlas entonces. que estén muy bien. Feliz día. Gracias, saludos a todos. Gracias.